Imagine what's possible when learning doesn't get in the way of life. At Capella University, our game-changing FlexPath learning format lets you set your own deadlines so you can learn at a time and pace that works for you. It's an education you can tailor to your schedule. That means you don't have to put your life on hold to pursue your professional goals. Instead, enjoy learning your way and earn your degree without missing a beat. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. La razón por la que Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás implica una comprensión profunda de la rebelión de Satanás, que incluye la resolución de 3 acertijos complejos. Analicémoslos y analicemos cómo se interrelacionan. El primer enigma es este: si Satanás fue creado santo y bueno por Dios, ¿cómo pudo haber cometido un acto pecaminoso? Imagínese crear un robot perfectamente funcional, destinado a hacer cosas buenas. Entonces, un día, el robot hace algo terrible. Naturalmente, uno se preguntaría cómo una creación tan perfecta pudo cometer tal error. Ese es el enigma de Satanás. ¿Cómo podría un ángel perfectamente creado elegir hacer el mal? A menudo se sugiere que, aunque Satanás fue creado bueno, poseía libre albedrío. Este libre albedrío le permitió tomar decisiones independientes, incluida la opción de rebelarse. Esto no es un defecto en la creación de Dios, sino más bien una parte de la libertad otorgada a todos los seres inteligentes. Origen de los ángeles caídos. Antes de su rebelión y caída, Satanás, conocido como Lucifer, poseía una naturaleza significativamente diferente en comparación con su representación posterior como adversario y enemigo de Dios y la humanidad. Antes de su caída, Lucifer era considerado un ángel poderoso y hermoso. Dios lo creó como un ser de luz y belleza. El propio nombre Lucifer significa portador de luz o estrella de la mañana, lo que indica su naturaleza originalmente brillante y alegre. Lucifer ocupaba una posición elevada en el cielo. Era uno de los querubines, un ángel a menudo asociado con el servicio directo a Dios. Su papel fue significativo y respetado entre los seres celestiales. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre la naturaleza de Lucifer antes de la caída, hay pasajes que muchas veces se interpretan como referencias a él. Por ejemplo, Ezequiel 28:12-15 describe una figura frecuentemente asociada con Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cubierta. Tú eras el querubín ungido que cubre. Yo te establecí. En el santo monte de Dios estuviste. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad. Esta escritura ofrece información sobre la rebelión de Lucifer y sus consecuencias, ayudándonos a comprender la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos. Destaca la belleza y la sabiduría de Lucifer, mostrando que estaba adornado con piedras preciosas y ocupaba un lugar especial en la creación de Dios, lo que indica su alto estatus y estima. Lucifer fue descrito como perfecto, lleno de sabiduría y belleza, lo que implica que era perfecto antes de rebelarse contra Dios. Como querubín ungido, Lucifer tenía una posición única y privilegiada en la presencia de Dios, lo que significaba gran confianza y honor en el reino celestial. A pesar de su perfección inicial, el pecado y el mal se encontraron en Lucifer. Esto sugiere que la raíz de su caída fue algo dentro de él,
tradicionalmente interpretado como orgullo y deseo de ser igual o superior a Dios. La caída de Lucifer enfatiza el concepto de libre albedrío en la Biblia. A pesar de haber sido creado perfecto y colocado en una posición de honor, decidió rebelarse contra Dios. Esta elección refleja el ejercicio del libre albedrío, que es fundamental para la naturaleza de todos los seres inteligentes creados por Dios, incluidos los ángeles. Se cree que los ángeles tienen una comprensión completa de sus acciones y sus consecuencias. Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con plena conciencia. Esta decisión irrevocable, tomada con pleno conocimiento, es una razón crucial por la cual tu pecado no puede ser perdonado. El pecado de Lucifer y los ángeles caídos no es de ignorancia o debilidad, sino de rebelión deliberada y consciente contra Dios. Se ve como un alejamiento definitivo del Creador. A diferencia del pecado humano, que a menudo surge de la ignorancia o la debilidad y del que se puede arrepentirse, en el contexto de la justicia divina, la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos refleja el justo juicio de Dios. Su pecado es una rebelión directa y consciente contra la soberanía y la santidad de Dios. La misericordia de Dios se extiende a aquellos que se equivocan por ignorancia y buscan el arrepentimiento, una condición que no se aplica a Lucifer y los ángeles caídos. La narrativa de la redención se centra en Jesucristo y está dirigida explícitamente a la humanidad. Los humanos, a diferencia de los ángeles, pecan sin un conocimiento completo y tienen la capacidad de arrepentirse y cambiar genuinamente. Esta distinción es crucial para comprender por qué se ofrece la redención a los humanos, pero no a los ángeles caídos. La causa principal de la caída de Lucifer fue el orgullo. Isaías 14, 12, 15 es otro pasaje frecuentemente vinculado a la rebelión de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Porque has dicho en tu corazón, subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. También me sentaré en el monte de la congregación, al extremo del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. La ambición de Lucifer de ser como o mayor que Dios lo llevó a su caída. Su deseo de ascender al nivel de Dios o ser adorado como Dios fue su perdición. Este orgullo y rebelión lo convirtieron de un querubín amado en Satanás, el adversario y acusador. Después de su rebelión, Lucifer fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás, el líder de los ángeles caídos. Esta caída marcó una transformación completa de un ser de luz y belleza a uno asociado con la oscuridad y el mal. Para entender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos ni a Satanás, es esencial entender si los ángeles pueden arrepentirse. Esto nos llevará a examinar la naturaleza de los ángeles, la naturaleza del pecado y del arrepentimiento, y en qué se diferencian estas experiencias de las experiencias humanas. Naturaleza de los ángeles. Los ángeles y los humanos son creaciones distintas de Dios. Son seres espirituales creados por Dios, cada uno con funciones y características únicas. Los ángeles están en la presencia de Dios y le sirven directamente. Los seres humanos tienen una relación más compleja con Dios que involucra fe, pecado, redención y el potencial de una relación personal e íntima con Dios a través de Jesús. Alabadle todos sus ángeles, alabadle todas sus huestes celestiales, alabad el nombre del Señor. Abordemos la pregunta de por qué Dios no perdona a Satanás y a los ángeles caídos, explicando toda la verdad sobre Satanás. Esta explicación implica el análisis de 3 enigmas complejos que desentrañaremos y discutiremos cómo se interrelacionan. El primer enigma es: si Satanás fue creado santo y bueno por Dios,
¿Cómo podría cometer un acto pecaminoso? Imagina que creas un robot perfectamente funcional, destinado a hacer cosas buenas, pero un día ese robot hace algo terrible. Naturalmente, uno se preguntaría cómo una creación perfecta pudo cometer semejante error. Ese es el dilema con Satanás. ¿Cómo podría un ángel perfectamente creado elegir hacer el mal? A menudo se sugiere que, aunque Satanás fue creado bueno, tenía libre albedrío. Este libre albedrío... We're so done with New Year, New You. This year, it's more you on Bumble. More of you shamelessly sending playlists, especially that one filled with show tunes. More of you finding Geminis because you know you always like them. More of you dating with intention because you know what you want. And you know what? We love that for you. Someone else will too. Be more you this year and find them on Bumble. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. Le permitió tomar decisiones independientes, incluida la opción de rebelarse. No es un defecto en la creación de Dios, sino una parte de la libertad otorgada a todos los seres inteligentes. El origen de los ángeles caídos comienza antes de la rebelión y caída de Satanás, cuando era conocido como Lucifer, con una naturaleza significativamente diferente a su representación posterior como adversario y enemigo de Dios y de la humanidad. Antes de su caída, Lucifer era considerado un ángel poderoso y hermoso. Dios lo creó como un ser de luz y belleza, y el nombre Lucifer significa portador de luz o estrella de la mañana, indicando su naturaleza brillante y alegre original. Lucifer ocupaba una posición alta en el cielo, siendo uno de los querubines, ángeles a menudo asociados con el servicio directo a Dios. Su papel fue significativo y respetado entre los seres celestiales. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre la naturaleza de Lucifer antes de la caída, hay pasajes que muchas veces se interpretan como referencias a él. Por ejemplo, Ezequiel 28, 12, 15 describe una figura que a menudo se asocia con Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. De todas las piedras preciosas estabas. Fuiste tu cobertura. Fuiste un querubín ungido para protegerte. Te establecí en el monte santo de Dios. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad. Esta escritura ofrece información sobre la rebelión de Lucifer y sus consecuencias, ayudándonos a comprender la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos. Destaca la belleza y la sabiduría de Lucifer, mostrando que estaba adornado con piedras preciosas y ocupaba un lugar especial en la creación de Dios, lo que indica su alto estatus y estima. Lucifer fue descrito como perfecto, lleno de sabiduría y belleza, lo que implica que era irreprochable antes de rebelarse contra Dios. Como querubín ungido, Lucifer tenía una posición única y privilegiada en la presencia de Dios, lo que significaba gran confianza y honor en el reino celestial. A pesar de su perfección inicial, el pecado y el mal se encontraron en Lucifer, lo que sugiere que la raíz de su caída fue algo dentro de él, tradicionalmente interpretado como orgullo y el deseo de ser igual o superior a Dios. La caída de Lucifer enfatiza el concepto de libre albedrío en la Biblia. A pesar de haber sido creado perfecto y colocado en una posición de honor, decidió rebelarse contra Dios.
Esta elección refleja el ejercicio del libre albedrío, fundamental para la naturaleza de todos los seres inteligentes creados por Dios, incluidos los ángeles. Se cree que los ángeles tienen una comprensión completa de sus acciones y sus consecuencias. Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con total conciencia. Esta decisión irrevocable, tomada con pleno conocimiento, es una de las principales razones por las que su pecado no puede ser perdonado. El pecado de Lucifer y los ángeles caídos no es de ignorancia o debilidad, sino de una rebelión deliberada y consciente contra Dios. Se ve como un alejamiento definitivo del Creador, a diferencia del pecado humano, que a menudo resulta de la ignorancia o la debilidad y del que podemos arrepentirnos. En el contexto de la justicia divina, la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos refleja el justo juicio de Dios. Su pecado es una rebelión directa y consciente contra la soberanía y la santidad de Dios. La misericordia de Dios se extiende a aquellos que se equivocan por ignorancia y buscan el arrepentimiento, una condición que no se aplica a Lucifer y los ángeles caídos. El acertijo número 2 trata sobre la incapacidad del diablo para arrepentirse. ¿Por qué Satanás no puede arrepentirse y ser perdonado a diferencia de los humanos que pecan y se arrepienten? Piense en una persona que comete un error, pero puede disculparse y solucionarlo. Ahora imaginemos a alguien que toma una decisión tan seria y con una comprensión tan clara que una disculpa no puede resolverla. Esta es la situación de Satanás. Su rebelión fue una elección deliberada y plenamente informada contra Dios, convirtiéndola en un pecado que va más allá del perdón regular. El pecado humano muchas veces ocurre por ignorancia o debilidad y podemos arrepentirnos. El pecado de Satanás, cometido con pleno conocimiento y libre albedrío, se considera definitivo e inmutable. No hay lugar para el arrepentimiento porque no fue un error, sino una rebelión consciente. Para explicar por qué los ángeles caídos no pueden arrepentirse, imaginemos a un profesional muy experimentado y conocedor, como un juez experimentado o un ejecutivo de alto nivel, que comprende plenamente las leyes y las normas éticas de su profesión. Esta persona no solo es consciente de las reglas, sino también de las consecuencias de violarlas. Ahora, imaginemos a este profesional decidiendo deliberadamente infringir una ley importante o una norma ética, sabiendo plenamente la gravedad y las consecuencias de su acción. Tu decisión no se toma por ignorancia o malentendido, sino que es una elección consciente hecha con pleno conocimiento y conciencia. En este ejemplo, las acciones del profesional son similares al comportamiento de los ángeles caídos. Al igual que los profesionales, los ángeles tomaron sus decisiones sabiendo exactamente lo que estaban haciendo. No se rebelaron porque estuvieran confundidos o no entendieran, sino porque deliberadamente decidieron romper la regla que conocían muy bien. Los ángeles caídos, al igual que los humanos, estaban dotados de libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Este aspecto es crucial para comprender sus acciones y las consecuencias posteriores. La decisión de los ángeles caídos de rebelarse contra Dios se tomó con pleno conocimiento y comprensión. En otras palabras, esto se considera una decisión permanente y definitiva. A diferencia de los humanos, que a menudo actúan por ignorancia o malentendidos, las decisiones de los ángeles se consideran completas e inmutables debido a su comprensión superior. La Biblia no proporciona un relato detallado de la caída de los ángeles, pero sí ofrece algunas referencias. Por ejemplo, Judas 1:6 menciona ángeles que no guardaron su propio dominio
y son mantenidos en cadenas eternas bajo oscuridad, y a los ángeles que no guardaron sus puestos de autoridad, sino que abandonaron su propia habitación, los guardó en tinieblas, atado con cadenas eternas para el juicio del gran día. El arrepentimiento implica un cambio de mente y de corazón, un alejamiento del pecado y un regreso a Dios. Sin embargo, para los ángeles, que han tomado su decisión con pleno conocimiento, no existe el concepto de aprender de los errores ni de crecer en comprensión. La incapacidad de los ángeles caídos para arrepentirse también está ligada al concepto de justicia divina. Dios, siendo justo, responsabiliza a los seres según su conocimiento y entendimiento. La finalidad de la decisión de los ángeles, tomada con plena conciencia, exige una respuesta diferente a la del pecado humano. Para los ángeles caídos, el juicio es definitivo, como se ve en pasajes como Mateo 25:41, donde Jesús habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este juicio final indica el carácter irrevocable de su rebelión. Entonces dirá a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». El rompecabezas número 3 es la naturaleza de los propios ángeles. Los ángeles y los humanos son creaciones distintas de Dios. Son seres espirituales creados por Dios, cada uno con funciones y características únicas. Los ángeles están en la presencia de Dios y le sirven directamente. Los seres humanos tienen una relación más compleja con Dios que involucra fe, pecado, redención y el potencial de una relación personal e íntima con Dios a través de Jesús. Como se menciona en el Salmo 148, 2:5, los ángeles, como todas las demás cosas de la creación, fueron creados por mandato de Dios. A diferencia de los humanos, que son físicos y espirituales, los ángeles son seres puramente espirituales. Se les llama espíritus ministradores, enviados para servir a los que heredarán la salvación. Hebreos 1:14. Esta naturaleza espiritual les permite existir en la presencia de Dios y cumplir con sus roles como mensajeros y servidores. Los ángeles son seres espirituales y no tienen cuerpos físicos como los humanos, aunque pueden aparecer en forma humana, como en Génesis 19:1-5, donde los ángeles visitan a Lot en Sodoma, apareciendo como hombres. Los ángeles a menudo se describen como únicos, misteriosos e impresionantes. Por ejemplo, en Isaías 6:2 hay una descripción de los serafines, un tipo de ángel que tiene 6 alas, lo que muestra lo extraordinarios que son. Los ángeles tienen varios roles, incluyendo mensajeros de Dios. Lucas 1:26-38, donde Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús a María. Protectores, Salmo 91:1, porque a sus ángeles mandará acerca de él para que lo guarden en todos tus caminos. Y adoradores de Dios, Apocalipsis 5:11-12. Los ángeles están en una jerarquía, como se sugiere en Judas 1:9, que se refiere a Miguel como el arcángel. Los diferentes tipos de ángeles incluyen los serafines, conocidos por su adoración a Dios, como se ve en Isaías 6, y los querubines, que custodiaban la entrada al jardín del Edén, Génesis 3:24. Cuando los ángeles tomaron la decisión de seguir a Dios o rebelarse contra Dios, lo hicieron con pleno conocimiento y comprensión. Los seres humanos, sin embargo, a menudo toman decisiones morales con conocimientos limitados y son propensos a cometer errores y pecados. En este caso, los ángeles poseían libre albedrío, como lo demuestra la rebelión de Lucifer, más tarde Satanás y otros ángeles. Esta rebelión se interpreta como la caída de Satanás. Los ángeles tienen mayor conocimiento y sabiduría que los humanos, pero no son omniscientes como Dios. Cannot be forgiven se remonta a la plena conciencia y a la elección deliberada de rebelarse contra Dios. Su pecado no es un simple error, sino un desafío intencional. En otras palabras,
El perdón está íntimamente ligado al arrepentimiento, a alejarse del pecado y volverse a Dios. Sin embargo, para seres como los ángeles caídos, que hicieron su elección con pleno conocimiento, el arrepentimiento no es posible. No pueden alegar ignorancia o malentendidos, y su orgullo les impide buscar el perdón. ¿Por qué Dios no le dio a Satanás una segunda oportunidad, considerando las consecuencias eternas de su elección? En la vida, a menudo tenemos segundas oportunidades para corregir nuestros errores. Sin embargo, Satanás no tuvo esta oportunidad. Si su elección fue tan importante, ¿por qué no darle otra oportunidad? Este enigma cuestiona la justicia de una decisión tan permanente basada en una única opción. La clave aquí está en la naturaleza de la elección de Satanás. Su rebelión no fue solo un simple error, sino un rechazo profundo e informado de Dios. Es como si un amigo de confianza te traicionara consciente y deliberadamente, cambiando fundamentalmente la relación. En este caso, una elección tan seria y deliberada, especialmente por parte de un ser con plena comprensión, no justifica una segunda oportunidad. La justicia divina es un atributo fundamental de Dios. Se refiere al juicio justo y recto de Dios. Es el principio de que Dios es justo y por tanto justo en su trato con el mundo. La justicia divina asegura que el bien sea recompensado y el mal castigado. El fin de los ángeles caídos se puede explicar en términos de centrarse en su destino final. Según la Biblia, después de la rebelión, estos ángeles fueron expulsados del cielo. A menudo se les ve en un estado de separación de Dios, existiendo en oposición a su voluntad. Su papel actual se describe típicamente como el de tentar y engañar a los humanos, tratando de alejarlos de Dios. El libro de Apocalipsis, que trata de las profecías de los últimos tiempos, proporciona más detalles. Apocalipsis 20:1 dice: «Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde fueron arrojados la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Esto representa el juicio final, donde Satanás y sus seguidores enfrentan el castigo eterno. El destino de los ángeles caídos enfatiza la justicia de Dios. Refleja la creencia de que las acciones tienen consecuencias, especialmente para aquellos seres que consciente y voluntariamente se oponen a Dios. El fuego eterno mencionado en la Biblia a menudo se interpreta como un estado de eterna separación de Dios y su bondad. Es un destino reservado para Satanás, sus ángeles y aquellos que rechazan la oferta de salvación de Dios. El fin de los ángeles caídos nos sirve a todos como advertencia. Es un recordatorio de las consecuencias de alejarse de Dios y de la realidad del juicio divino. La rebelión de los ángeles caídos se considera severa porque fue un desafío directo a la soberanía de Dios, proveniente de seres que entendieron plenamente sus acciones. Esta severidad es una de las principales razones por las que sus acciones están más allá del perdón en el contexto de la justicia divina. Haciendo responsables a los ángeles sufrido por su rebelión, Dios afirma su autoridad y la santidad de su orden divino. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia por parte de Dios? En absoluto. Romanos 9:14. La justicia divina no es solo una acción que Dios realiza, es parte de tu naturaleza inmutable. La justicia y el juicio son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Salmo 89:14. Este versículo resalta que la justicia es fundamental para el carácter de Dios. El concepto de libre albedrío es fundamental para la respuesta a esta pregunta. Esto implica que Dios creó seres, tanto ángeles como humanos, con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Así como los humanos tienen la libertad de elegir entre el bien y el mal, a los ángeles también se les dio esta libertad.
La rebelión de algunos ángeles, liderados por Lucifer, más tarde conocido como Satanás, fue resultado de su ejercicio del libre albedrío. Esto es importante porque el amor, la obediencia y la adoración sin libertad de elección no tienen sentido. Comprender a Dios incluye sus características de ser omnisciente, omnipotente, todopoderoso y omnibenevolente, omniamoroso. Algunos pueden preguntarse por qué un Dios omnisciente crearía seres que sabía que se rebelarían. Sin embargo, en el contexto del amor y la libertad, esto se vuelve más claro. La creación de ángeles con libre albedrío por parte de Dios fue una expresión de su naturaleza amorosa, permitiéndoles la dignidad de elegir. El permiso de Dios para la rebelión encaja en un plan divino más amplio, uno que en última instancia demuestra su gloria, justicia y gracia. Romanos 9, 22, 23 habla de la paciencia de Dios y la manifestación de su gloria a través de los vasos de misericordia y los vasos de ira. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia por parte de Dios? En absoluto. Romanos 9, 22, 23. El permiso de los ángeles para rebelarse también habla del concepto de justicia divina. Dios es justo y recto, y su respuesta a la rebelión de los ángeles fue justa. Los ángeles caídos enfrentan las consecuencias de sus acciones, como se ve en 2 Pedro 2, 4, donde dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno. La existencia de los ángeles caídos y su continua oposición a la voluntad de Dios dio lugar a una batalla espiritual, como se menciona en Efesios 6:12. Esta batalla entre el bien y el mal proporciona un contexto para las luchas morales y espirituales humanas. En última instancia, la capacidad de elegir es fundamental para la naturaleza del amor y la adoración. El deseo de Dios es que su creación elija amarlo y servirlo. La rebelión de los ángeles, aunque trágica, enfatiza el valor y la seriedad de la libre elección en el ámbito espiritual. Dios permitió que los ángeles se rebelaran porque creó a todos los seres con libre albedrío, un componente necesario del verdadero amor y obediencia. La rebelión de ángeles como Lucifer es una consecuencia de esta libertad y sirve como testimonio de la naturaleza del orgullo, la importancia de la elección y la realidad de la justicia divina. Estos eventos resaltan aspectos clave de la naturaleza y el plan de Dios, incluida su soberanía, justicia y la profundidad de su amor que respeta la libertad de su creación. Ciertos hechos acerca de la constitución básica de Satanás son inequívocos. La Biblia describe a Satanás como un adversario angelical de Dios y, por extensión, el adversario y oponente de quienes siguen a Dios. 1. Criatura. Dios creó a Satanás, no en su forma corrupta actual, sino en una manera santa y maravillosamente constituida. Perfecto eras en tus caminos desde el día de tu creación, hasta que se halló en ti iniquidad. Ezequiel 28:15. Es un ser creado, y no es igual a Dios. Colosenses 1:16 incluye a Satanás como uno de los creados por Cristo, porque es uno de los poderes invisibles que deben su existencia al Hijo. Como criatura, es infinitamente inferior a Dios. Según las Escrituras, todas las cosas fueron creadas por Dios y para Dios. Tiene sentido entonces que esta categoría omnicomprensiva de todas las cosas incluya incluso al diablo. Después de todo, si Dios no fue responsable de crear a Satanás, ¿quién lo sería? ¿Había otro ser poderoso? Si este fuera el caso, este ser tendría el control de al menos un aspecto de la existencia. Si esto fuera cierto, entonces habría un reino sobre el cual el Dios de la Biblia no tendría control total. 2. Como fuente de toda bondad,
belleza y verdad, Dios crea solo lo que está de acuerdo con su naturaleza. Es decir, Dios crea solo cosas buenas, bellas y verdaderas. Cada aspecto de la creación, ya sea en el cielo o en la tierra, era muy bueno al principio. El apóstol Pablo dice claramente: todo lo que Dios creó es bueno. El carácter del Creador es enteramente puro. No hay rastro de oscuridad en él. Obviamente algo salió mal. 3. El diablo solo puede hacer lo que Dios le permite, pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfemará en tu cara. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que él es, en tu mano, solamente que no extiendas tu mano contra él. Y Satanás salió de su presencia, del Señor. Job 1, 11, 12. En Juan 12, 31, a Satanás se le llama príncipe de este mundo, pero otros textos dicen cosas como: el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Daniel 4:17. Hay una diferencia crucial entre Dios controlando el mal y Dios creando el mal. Dios no es el autor del pecado, pero puede usar a hombres pecadores para lograr una meta. Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas incluyen tanto el bien como el mal. La Biblia deja muy claro que Dios no es pecado y que sí lo es. No practicar el mal. Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Santiago 1:13. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca. Sus obras son perfectas, porque todos sus caminos son justos. A veces suceden cosas milagrosas gracias a tu intervención directa. En otras ocasiones, sin embargo, trabaja entre bastidores, invisible pero siempre presente. Es posible que Dios permita a las fuerzas del mal de este mundo cierto grado de libertad para cumplir los planes que tiene para ellas. Cuando consideramos la vida desde el punto de vista de Dios, nuestra respuesta natural será adorar al Señor, porque nos daremos cuenta de que Él tiene el control de todo. Número 4. Satanás es un tentador. Vemos esto en Mateo 4:1-12. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, Jerusalén, y lo puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, Él lo hará. Manda a sus ángeles acerca de ti, y ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente el diablo lo llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si postrado y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, y he aquí los ángeles vinieron y le sirvieron, llevándole comida y sirviéndole. Cristo es quien habla de Satanás como persona. De 25 de estas referencias a Satanás en los evangelios, hay un total de 29 menciones. El Señor mismo es la única persona que podría haber sido la fuente del relato de la tentación en el desierto, porque fue el único que describió su confrontación directa con Satanás. La esencia de las tentaciones y los detalles de las conversaciones parecen haber sido transmitidos directamente por el Señor a los discípulos para su información y escritos posteriores. Cuando Cristo habla sobre un tema, el reverente lo recibe como verdad. Número 5. Satanás es un querubín. Dios llama a Satanás el querubín ungido y el querubín cubridor.
Esta parece ser la clasificación más alta de seres angelicales. La palabra querubines se refiere a la presencia, esplendor, santidad y soberanía de Dios. Fueron creados específicamente para el ministerio en cuestión. Debido a esto, la traición de Dios por parte de Satanás es un crimen aún más horrible y despreciable. Seres angelicales conocidos como querubines y querubines participan activamente en la adoración y alabanza a Dios. Génesis 3:4 es el primer lugar en la Biblia donde se menciona a los querubines. Antes de comenzar su rebelión, Satanás era un querubín al servicio de Dios. Número 6. Él es el líder de los ángeles caídos. Incluso después de caer en pecado, Satanás no perdió por completo la dignidad que tenía. Se le considera el miembro más poderoso de las filas de los ángeles caídos y su posición como líder es indiscutible. Al discutir con él sobre el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel mostró respeto tanto por su autoridad como por su dignidad. Es muy probable que Satanás sea comparable a un arcángel entre las filas de los ángeles o demonios malvados. Hay abundante evidencia en las Escrituras que apunta a la existencia real de Satanás y demuestra que él es una persona y no solo una metáfora del mal o una figura retórica. Es una entidad angelical con una esfera de influencia grande y poderosa y un actor importante en el escenario moral del universo que Dios creó. Él es adversario tanto de Dios como de los hombres, así como de los creyentes, y como tal debemos ser conscientes de él y luchar contra él usando la fe y el poder que proviene del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento opera bajo el supuesto de que Satanás existe, así como opera bajo el supuesto de que Dios existe. No se ofrece evidencia concreta para cada uno de ellos, pero cómo se desarrolla la historia depende completamente de si son ciertos. Cada acción en el libro del Génesis se basa en el hecho que Satanás, actuando a través de la serpiente, fue responsable de la caída pecaminosa de la humanidad. Todos los escritores del Nuevo Testamento reconocen la existencia de Satanás, aunque no necesariamente en todos los libros. De hecho, uno de los nombres de Satanás aparece en 19 de los 27 libros. Incluso entre los 8 que no lo mencionan explícitamente, 4 aluden a su existencia al hablar de ángeles o demonios malvados. El Nuevo Testamento contiene una gran cantidad de evidencia. Número 7. Es una personalidad. La evidencia aceptada de personalidad consiste en demostrar que alguien tiene intelecto, emoción y voluntad. Satanás posee estas características, y su intelecto es evidente en sus estrategias para engañar y en sus comunicaciones a través de discursos a otros. 2 Corintios 11:3 dice: «Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos se corrompan y se aparten de la sencillez que es en Cristo». Su deseo rebelde de oponerse a Dios y conquistar a Cristo está claramente influenciado por sus emociones en su odio hacia el pueblo de Dios. Expresa furia y enojo. Podemos observar la voluntad de Satanás en acción al ver cómo apela a la voluntad de Cristo en sus mandamientos y al observar cómo se opone a Dios de manera rebelde y persistente. Lucas 4:3 dice: «Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Las Escrituras frecuentemente se refieren a él usando pronombres en primera persona. Dios dice de él: «Tú eras el querubín protector ungido, y yo te establecí, y pecaste». Pablo escribe: «Satanás se disfraza de ángel de luz. No sorprende entonces que sus siervos también se disfracen de siervos de justicia». Santiago ordena: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Santiago 4:7. En los dos últimos casos, nótese la asociación con otras personas.
Solo las personas que reflejan la imagen moral de su Creador son moralmente responsables, no fuerzas impersonales. El juicio ha llegado y seguirá cayendo sobre Satanás y sus ángeles. Concluimos que Satanás es, de hecho, una persona. Esto es evidente por la evidencia, y se determinó cuando él, como todos los demás ángeles, fue creado a imagen de Dios. Satanás fue creado como un querubín angelical, posiblemente el primero en rango entre todos los seres espirituales creados. Dios le concedió gran belleza y poder. Él sigue siendo influyente hoy a pesar de su caída, pero su poder es limitado y resistido por Dios, el Creador infinito y soberano. Conserva algo de su dignidad, pero ya no es hermoso debido a su caída de la santidad. Debemos recordar que Dios tiene control total y que ninguna criatura puede derrocar a Dios ni ninguno de sus propósitos. Apocalipsis 20 habla en detalle sobre el estado final de Satanás y los incrédulos. El versículo 7 señala que al final del reino milenial de 1000 años, entonces vi a un ángel descender del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Ató al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ataron por 1000 años, y lo arrojaron al abismo, y lo encerraron, y pusieron sobre él un sello para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Debe ser desatado por un corto período de tiempo. Leemos acerca de un ángel que descendió del cielo. El ángel que someterá a Satanás es anónimo. No sabemos si es Micael, Gabriel u otro ángel de alto rango. Un comentarista de la Biblia ha señalado que la importancia fundamental de Satanás tal vez esté indicada por el hecho de que no es el Padre quien trata con él, ni el Cristo, sino solo un ángel no identificado. Sin embargo, leemos acerca de un ángel que descendió del cielo. Es importante señalar que Satanás no es considerado igual ni opuesto a Dios, y sin embargo, Dios permite que Satanás continúe porque incluso en su maldad indirectamente sirve a los propósitos de Dios. Leemos las frases incautado, atado, arrojado, cerrado, ponerle sello. Satanás intentó encarcelar a Jesús en una tumba, pero fracasó. Sin embargo, Dios no tiene dificultad en contener a Satanás. Muchos se preguntan si este es un evento real. De hecho, es. La batalla es literal. El falso profeta es literal. La matanza de los reyes y sus ejércitos es literal. Satanás es literal, y su arresto debe ser igualmente literal. El principal modo de ataque revelado por Satanás es el engaño. Por lo tanto, la mejor defensa y arma contra Satanás es la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Es evidente que las acciones engañosas de Satanás aún persisten, lo que indica que no está confinado en la forma descrita en el pasaje. Pedro declaró que Satanás es libre de vagar como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás será liberado para una última batalla, junto con las naciones engañadas del mundo. Después de su derrota, vemos el resultado en Apocalipsis 29:10. Y subieron a lo ancho de la tierra, y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo, y consumió ellos, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre. El verso de Apocalipsis 20:10 describe el destino final de Satanás y sus seguidores. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, noche para todos o para siempre. Es incorrecto referirse a esto como una batalla final, ya que no existe un verdadero conflicto. El resultado ya está predeterminado, y Dios, al final, pondrá fin definitivo al diablo y sus seguidores. Después de esta batalla, Satanás recibe juicio y tormento eterno, junto con la bestia y el falso profeta. ¿Es este realmente un castigo eterno? Sí es. Las palabras significan exactamente lo que parecen significar. Entonces todos los incrédulos serán juzgados
ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20:15 dice: «Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego». El infierno existe en un reino más allá de nuestro presente, donde los incrédulos experimentarán un tormento continuo y no podrán escapar de su juicio. La Biblia nos dice que el juez es Jesús. La tierra y el cielo huyeron de la presencia de este trono. Este no es un juicio para determinar los hechos, sino la sentencia de alguien ya condenado. También leemos que los muertos eran juzgados según sus obras. Si las personas no están inscritas en el libro de la vida, cada persona es juzgada según sus obras. Aquellos que se niegan a venir a Dios por fe serán por defecto juzgados y condenados por sus obras. Luego leemos que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Los efectos restantes del pecado han sido erradicados, incluida la muerte. Se eliminan los últimos vestigios del poder anárquico del pecado. Cuando una persona se refiere al infierno, lo que normalmente tiene en mente es el lago de fuego. Un comentarista bíblico señaló que así como hay una vida segunda y superior, también hay una muerte segunda y más profunda. Y así como después de esta vida ya no hay muerte, después de esta muerte ya no hay vida. Al final de los tiempos, Satanás y los incrédulos experimentarán la muerte segunda, en la cual estarán en el lago de fuego. Esta terrible situación es algo que nadie querría. Es por eso que Dios ofreció la salvación a través de Jesús a todos los que creen, y todavía hoy ofrece esa salvación con paciencia. Entonces, ¿por qué sigue activo Satanás? ¿Será porque no reconoce que ya está fuera de combate? El diablo corre como un pollo sin cabeza. Está muerto y ni siquiera se da cuenta. Pero Dios declaró que ya no existirá para siempre. No sabemos mucho acerca de Satanás. Ahora es un ser condenado que un día será arrojado al lago de fuego y azufre. Hasta entonces, la Biblia instruye a los creyentes a permanecer alerta y atentos. El diablo quiere que nos desmoronemos como él lo hizo, pero podemos mantenernos firmes. El Señor Jesucristo no solo nos ha salvado, sino que también es el único que puede preservarnos de caer. Según lo que enseñó Jesús, el infierno no tiene un tiempo limitado, sino que existe para siempre. Los que son atormentados en el infierno están condenados a una eternidad de tormento. Se citó a Jesús diciendo que el fuego nunca se apaga. Dijo esto como una advertencia a las personas que hacen tropezar a otros. Al infierno también se le llama lago de fuego en Apocalipsis 20:13-15, lugar preparado para el diablo y sus ángeles, según Mateo 25:41. Un popular comentarista bíblico dijo de este versículo: un niño con una cuchara puede vaciar el mar más rápidamente que los condenados pueden aliviar su miseria. Un río de azufre no se consume con el fuego. No hay manera de salir del infierno, ni se puede encontrar allí ningún alivio o consuelo. Si aún no has puesto tu confianza en Jesús, ahora no es el momento de demorarte. Aún no es demasiado tarde para volverse a Dios, pero algún día lo será. Respecto al infierno, C.S. Lewis escribió una vez: no hay doctrina que yo eliminaría más gustosamente del cristianismo que esta si estuviera en mi poder. Pero tiene el pleno respaldo de las Escrituras, especialmente las propias palabras del Señor. Siempre fue mantenido por el cristianismo y está sostenido por la razón. Si se juega un juego, debe ser posible perderlo. Jesús habló mucho sobre el infierno en sus enseñanzas. De hecho, podemos obtener más información sobre el infierno de las palabras de Jesús que de todos los demás capítulos de la Biblia juntos. Jesús se refirió al infierno como tinieblas de afuera, en Mateo 8:12. Pero los hijos del reino, los descendientes de Abraham, que no me reconocen como el Mesías, serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
Al final de los tiempos, todos estarán delante de Jesucristo, y Él separará a la humanidad en ovejas, que demuestran su fe en Jesús a través de sus buenas obras, y cabras, que no demuestran su fe en Jesús a través de buenas obras. Los que no confiaron en Jesucristo, los cabritos, en cambio, serán enviados al castigo eterno, mientras que las ovejas recibirán vida eterna. Dios Padre bendice y da herencia a las ovejas a la diestra de Jesús, las cabras de la izquierda. Los cerda de Jesús están condenados al fuego eterno, porque están preparados para el diablo y sus ángeles. La explicación ofrecida es que tuvieron la oportunidad de ministrar al Señor, pero no hicieron nada. Los condenados preguntan: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Jesús responde: Os digo la verdad, lo que no le hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí no me lo hicisteis. Luego Jesús termina el discurso con un contraste: y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Jesús siempre distinguió el infierno del reino de Dios. El infierno es lo opuesto a una excelente comunión con Dios eternamente.